En Lomas de Zamora, en el kilómetro 2 del Camino de Cintura, donde hoy se encuentra el Instituto Fitotécnico de la Universidad Nacional de La Plata, se estableció entre 1825 y 1829 la colonia escocesa de Santa Catalina. El grupo de 220 colonos dejó como legado de su corta estadía el primer bosque implantado de nuestro país, que tiene 40 hectáreas y constituye uno de los pulmones más importantes del conurbano bonaerense. Mi nombre es Arnoldo Dodds, soy descendiente de los primeros colonos escoceses que vinieron aquí a Monte Grande. Tuvieron aquí poco tiempo realmente, tuvieron 3 años y se dispersaron por la provincia de Buenos Aires y otros lugares del país, especialmente también los que tenían alguna manera de ganarse la vida, como albañiles o herreros. Algunos se invirtieron en campos, muchos se fueron a Chascomús, a Monte Chingolo, Florencio Varela. Y muchos tuvieron campos que ni en Escocia es imposible ni pensar, porque en Escocia estaban como castas, donde una vez nacido como obrero, morían como obrero. Y si eran los que tenían más importancia, eran los que eran eclesiásticos o gente de la nobleza. Aquí encontraron la libertad y eso se vio, que encontraron la manera de ganarse la vida y tener campos que nunca hubieran pensado tener en Escocia. Así que los 220 que vinieron acá con sus familias se radicaron en estas zonas. Estos hermanos Paris Robertson habían comprado 13 estancias de acá que cubrían más o menos 6.000 hectáreas y vinieron 8 granjeros y cada uno tenía su casa y tenían la gente que precisaban para hacer andar el campo. Enseguida plantaron trigo, plantaron también árboles frutales, tuvieron vacas, plantaron un cerco, el cerco que encontraron acá para separar los animales de los plantíos. Y tuvieron mucho éxito y en Buenos Aires vieron por primera vez manteca en panes de 400 gramos. Antes se ponían en vejillas, se echaba a perder y era muy antihigiénico. Por primera vez se veían manteca envuelta en papel. Como dije, realmente no duró mucho tiempo acá la colonia por había inflación, algo nuevo, y también había bloqueo de la escuadra brasilera inglesa que no dejaban exportar, así que todo fue en contra. Y también había una sequía muy importante que, claro, ellos estaban en el campo, no había pasto. Bueno, al final los hermanos Paris Robertson se declararon en quiebra y se dispersó la colonia. Bueno, lástima que esto, no sé, por falso nacionalismo, lo taparon esto con cemento. Y ahora lo han limpiado un poco, pero no ha quedado lindo. No ha quedado, pero qué lástima, ¿no? El predio fue declarado en 1961 lugar histórico por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. En 1983 se lo declara reserva por tener cerca de 400 especies de hongos. La provincia lo convirtió
en área natural protegida en 1984 para preservar la riqueza de su biodiversidad. Este año, la legislatura declaró bajo la ley 12.294 a las 700 hectáreas de Santa Catalina Reserva Natural Protegida de Buenos Aires. Estamos aquí un poco para describir la importancia de este bosque que tiene aquí en Santa Catalina. Santa Catalina es sumamente importante para Lomas de Zamora porque todos los municipios necesitan tener una cantidad de espacios verdes. Lomas de Zamora, digamos, normalmente es alrededor de un 3%, y Lomas de Zamora, si no estuviese Santa Catalina, con la importancia que la misma tiene, estaría en un alrededor de un 0,8 a un 1%, en los cuales no cubriría la cantidad mínima de espacio. Este espacio es importantísimo que se proteja y se cuide. También hemos tenido, y tal vez con una lucha de la gente, que ha salido una nueva ley, que es la 12.294, en la cual se la ha declarado, todavía falta la reglamentación y hay que esperar a ver qué sucede con la reglamentación, pero se ha declarado como si fuese una reserva natural a todo el predio, alrededor de 700 hectáreas, que comprende lo que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, alrededor de 450 hectáreas, y una hectárea. En eso lo dice en el primer artículo. En el segundo artículo, un poco en forma contradictoria con la ley, posiblemente se solucione con la reglamentación, dice que todo lo que pertenece al Estado Nacional, o sea, Universidad Nacional de La Plata y el de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, se lo ha declarado como paisaje protegido. Al declarárselo como paisaje protegido, queda con menor protección que si fuese una reserva. De todas maneras, nosotros, al menos para la Universidad Nacional de La Plata, esto se la sigue considerando una reserva y se la está cuidando y protegiendo al menos el sector del bosque, que son alrededor de 40 hectáreas, como si fuese realmente una reserva. Creo que es importante conservar esta biodiversidad, conservarla en este lugar, sobre todo en una zona tan enorme como es esta, rodeada de una enorme población. A más o menos 1,5 millones de personas nos están rodeando, y creo que esto está como una pequeña isla de conservación de distintas especies. Y ahora, desde hace aproximadamente unos 4 o 5 años, hemos decidido abrir también la institución hacia la comunidad. De esa manera, ahora nos están visitando jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y universidades, para venir a ver y mostrarle la importancia ecológica que tiene este lugar. El otro problema bastante serio que nosotros tenemos son, y algunas veces son adolescentes y en otros casos no tan adolescentes, personas que vienen con motos y que lo utilizan para motocross, entrar al bosque, y han hecho prácticamente una pista dentro del bosque, y muchas veces vienen a la noche, y cuando al día siguiente nosotros llegamos nos encontramos con una parte del bosque o que han pisado a las especies, que han destruido los hongos, que han prendido fuego en lugares que no están autorizados ni permitidos, y eso hace como consecuencia que estemos dañando a un bosque, o al bosque o a Santa Catalina en general, que por otro lado estamos toda la comunidad y nosotros los primeros tratando de protegerlo. Entonces yo creo que todos disfrutemos, empezando por mí, por todos los que estamos aquí, a disfrutarlo, pero con responsabilidad. El bosque es una de las reservas de hongos más importantes de América del Sur. Hasta el momento fueron descubiertas cerca de 400 especies y permanentemente es estudiado por distintos micólogos del país. Bueno, existe una gran variedad de hongos, muchos de ellos son saprobes, es decir, se alimentan de la materia orgánica que queda en el suelo. Acá, por ejemplo, encontramos uno que no es más ni menos que un champiñón silvestre, ¿sí? Como aquel que estamos acostumbrados a comer en nuestras casas, en nuestras comidas,
como se ve que tienen laminillas en la parte inferior, ¿sí? Un anillo, y habría que ver qué especie es, pero es muy probable sea comestible. Hay muchos de estos que cuando uno lo roza, amarillea, y esos serían del tipo de champiñón, o el tipo de Agaricus, digamos que es el género, que es tóxico. En este caso, pareciera ser comestible. Los hongos son uno de los organismos menos estudiados, ¿sí? Se conoce mucho de vertebrados y se conoce mucho de plantas. Digamos que un 90% aproximadamente entre plantas y animales cordados, pero de los hongos se conoce aproximadamente el 10%. Es una estimación que se hizo que se conoce el 10%. Entonces, fíjense la importancia de estudiar los hongos y la importancia que tenemos acá en una reserva micológica en la cual a veces aparecen hongos, ¿sí? Nosotros los vemos, por ejemplo en este caso, como estos hongos que a diferencia de los anteriores, en vez de tener laminillas, tienen poros, ¿sí? Y muchas veces no aparecen, es decir, no solamente es reserva porque uno puede estudiar los hongos que van apareciendo permanentemente, sino que además hay en todo ese suelo, en toda esa madera que queda caída de los árboles, en esas ramas, queda micelio, queda el hongo que está como invisible a nuestros ojos, pero que en algún momento puede aflorar y necesitaríamos estudiarlo. Si degradan la madera, también puede degradar otras sustancias que por ahí pueden ser perjudiciales, por ejemplo sustancias contaminantes, colorantes. Por ejemplo en la industria es decir, en la producción de aceite de oliva, los desechos tienen gran cantidad de fenoles y esos fenoles quedan de alguna manera en la naturaleza. ¿Qué podemos utilizar para degradarlo? Bueno, los hongos son un caso especial que degradan fenoles y los eliminarían, descontaminarían de alguna manera el ambiente. Todos esos hongos, seguramente, muchos hongos de esos, que son grandes productores de enzima, seguramente están en este bosque y todavía faltaría descubrirlos. En el bosque, además, conviven hoy las especies plantadas por los escoceses en 1825 y las introducidas posteriormente, tanto sea por la mano del hombre como por las aves. Entre árboles, plantas, hierbas y pastos, el predio y sus alrededores supera las 600 especies de vegetales. Bueno, como venimos diciendo, las especies que integran el bosque de Santa Catalina tienen diversos orígenes. Hay especies exóticas y nativas. Más allá de eso, la importancia en sí de la reserva radica en su magnitud como espacio verde. Desde ese punto de vista, la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 9 metros cuadrados de espacio verde por habitante, y para el partido de Lomas de Zamora, la reserva de Santa Catalina aporta 7 por sí sola, lo cual es muy importante. Acá tenemos un ejemplar de acacio negro, es una especie que es originaria de Norteamérica, de las grandes planicies, de la zona de Texas, y es una especie que es muy invasora. La madera es dura y bastante valiosa, y tiene como característica las espinas. El nombre científico es Gleditsia triacanthos, y también otro nombre vulgar que se le pone es Acacia tres espinas. Y ahí se puede ver cómo salen del tronco, son espinas muy duras y peligrosas. Bueno, en la reserva de Santa Catalina tenemos especies que son invasoras. Típicamente las más importantes que se presentan en Santa Catalina son el laurel, que es una especie de origen europeo, acá tenemos uno de importancia culinaria, como todos sabemos. El ligustro o siempreverde, es también de origen europeo, es una especie de hoja perenne, por eso se lo denomina siempreverde. Y la morera de papel, que acá tenemos ejemplares jóvenes, que es de las más problemáticas en la reserva. Acá estamos en el camino de los Talas,
el tala es una especie que es nativa, es una especie nativa de la ribera del Río de la Plata y de algunos ríos importantes. Los escoceses aprovechaban el tala, que era una especie nativa, no obstante la mayoría de las que ellos aprovechaban eran las que habían introducido. Aprovechaban el tala para separar los cultivos del ganado. El ganado era la actividad predominante en esa zona, en esa época, perdón, y para que el ganado no se alimente de los cultivos, utilizaban el tala como cerco vivo. Hay que recordar que data de 1870 aproximadamente, o sea, muchos años después de la colonia escocesa. Hasta el momento fueron reconocidas en el lugar 99 especies de aves. Muchas de ellas vienen de la ciudad tras haber estado prisioneras en jaulas. De esta forma, en el bosque conviven aves originarias de la zona y de otras regiones del país. Sí, registradas en este espacio tenemos 99 especies de aves. Como para tener una idea, hay 1000 especies de aves en la Argentina y 10.000 especies de aves en el mundo. Bueno, podemos decir que el 10% del recurso de las aves mundiales está en la Argentina y el 10% de las de Argentina las tenemos en este espacio, entendiendo que es un número dinámico. ¿Por qué? Porque tenés por un lado algunas especies migratorias, o sea, hay una dinámica temporal, podríamos decir, a lo largo del año, ¿sí? Tenés momentos donde algunas migratorias se pueden sumar y después, teniendo en cuenta que es un espacio muy relacionado a la ciudad, hay que pensar que esta ciudad también hace su aporte a algunas especies que huyendo, ¿sí? de la ciudad se refugian en este espacio y muchas de ellas, bueno, de alguna manera se instalan. Otras pueden retirarse, por eso digo que este número fueron registradas en un momento 99 especies, pero alrededor de 100 especies podemos decir que existen hoy en este espacio. No tenemos la posibilidad de ir al Amazonas cada 15 días, pero sí tenemos la posibilidad de disfrutar de un ambiente natural cerca de casa frecuentemente, ¿no? Bueno, pudimos ver en este recorrido que Santa Catalina tiene diferentes ambientes. Esto es interesante por lo que decíamos recién, los diferentes ambientes te da la posibilidad de ver diferentes tipos de aves, ¿no? Las aves, hay muy pocas aves que están distribuidas en todos los ambientes, por ejemplo en nuestro país. Cuando vos tenés un espacio reducido, si lo comparás con todo el territorio nacional, como es Santa Catalina, pero tenés la posibilidad de tener distintos ambientes, eso lógicamente acrecienta la cantidad de especies de aves que vos podés ver. No solamente eso, sino también el modo que tenés para verlas. En un bosque como en el que estamos, y recién transitábamos un bosque todavía más enmarañado, tenés la posibilidad de hacer lo que los observadores de aves llamamos acecho, que es esperar al ave, ¿no? Por lo general las salidas de observación de aves son un siempre avanzar buscando, ¿no? Pájaros nuevos. Esto lo que produce es que vos ves más cantidad de especies, pero por lo general son especies que se están yendo. Cuando vos haces acecho en un ambiente como este, es un ambiente interesante para hacerlo, vos te quedás quieto y llegan a vos. Entonces, quizá veas menos especies, pero las vas a ver mucho mejor, ¿no?